Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman, por favor? Buenos días. Buenos Buenos días. días, Yadira. Buenos días, Katherine, Yanela, Tanner y Beatriz. Me dice que se conecta por la cuenta de Guido, ¿cierto? A ver, ¿logran observar mi pantalla? ¿Me confirman? Buenos días, Miss. Disculpe. Buenos días. Muy bien. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello necesito que participen, por favor, ¿sí? Si hay alguna dificultad, algún inconveniente respecto ya a la red, me confirman, me avisan con tiempo para poder solucionarlo, ¿sí? Por favor. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. La semana pasada nosotros conversábamos y hablábamos respecto al tema de la comunicación, ¿cierto? A ver, ¿quién me podría manifestar qué dijimos, a qué nos referimos cuando hablamos de la comunicación? Si será lo mismo o no es lo mismo. A ver, ¿quién me podría Hablamos manifestar? sobre los elementos de la comunicación. Disculpa, Yadira, no te logré escuchar bien. Y hablamos sobre los elementos de la comunicación. Ya, hemos hablado sobre los elementos o tipos de la comunicación. ¿Ustedes consideran que la comunicación, los tipos y los elementos son iguales? ¿O es que va a haber una diferencia? Catherine, Hay una diferencia, Miss. hay una diferencia. La semana pasada nosotros hemos hablado sobre tipos de la comunicación, ¿ya? Hemos hablado sobre los diferentes formatos que nosotros empleamos al momento de comunicarnos, ¿sí? Y va a desarrollarse dependiendo nuestra situación, ¿ya? Ahora, los tipos de comunicación que hemos visto, como ustedes se han podido dar cuenta, la mayoría de ellos ya los hemos empleado, ¿cierto? Lo hemos empleado, lo hemos desarrollado en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Pero, no conocíamos quizás el nombre exacto de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar sobre los tipos de la comunicación, va a involucrar mucho el lenguaje que vamos a manejar, la lengua que vamos a usar, el espacio, va a depender también del espacio, del entorno en cual nosotros nos vamos a manejar o vamos a desarrollar una conversación. ¿Cómo es que enviamos nuestro mensaje? ¿Cierto? Decíamos también que, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en un mismo ambiente, ¿sí? E intercambiamos información, ¿qué tipo de comunicación consideran que es? ¿O quién recuerda, mejor dicho? A ver, Yanela, Yadira, Tanner, Katherine, Beatriz. A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda a qué tipo de comunicación nos referimos cuando o cómo se le denomina el tipo de comunicación cuando nosotros vamos a manejar un mismo ambiente, un mismo espacio?
¿Quién me puede manifestar? Yanela. Yanela, Yadira. Davis. Davis. Ah, ya. Muy bien, Davis. No te preocupes. A ver, Davis, ¿qué me puedes decir? ¿Qué tipo de comunicación nosotros empleamos cuando compartimos el mismo ambiente, el mismo espacio? A ver, recuerden que la participación es muy importante durante las clases que nosotros vayamos a tener, porque de esa manera yo registro la asistencia de los estudiantes. Sí, sería recomendable que ustedes participen. ¿Sí? Recuerden que no es necesario que conozcan quizás el tema, ¿no? Simplemente, profesora, no me acuerdo o quizás vuélvelo a repetir para poder, porque este tema ya lo hemos trabajado la semana pasada. ¿Ya? Si ustedes se quedan callados, yo voy a sobreentender que no están presentes durante mi clase. Ya estoy desarrollando, sí, una comunicación verbal, pero aparte de ello, cuando yo comparto un mismo ambiente, un mismo espacio. ¿Aló? Sí, te escucho, Catherine. ¿Es una comunicación directa? Es una comunicación directa. Exacto. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a compartir un mismo ambiente, un mismo espacio, ¿sí? En la que ambas personas se encuentran en el mismo lugar, lo vamos a denominar comunicación directa, ¿ya? Lo vamos a denominar ello. Ahora, los tipos de comunicación más importantes y que ustedes quizás han escuchado ya hablar de ellos, ¿sí? Es la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Mencionábamos muy bien. Mencionábamos que cuando nosotros hablamos de una comunicación lingüística, se van a presentar solamente de dos únicas formas. ¿Cuáles son? Son de la forma escrita y de la forma oral. Cuando nosotros, ¿ya? Nos vamos a comunicar de manera escrita o de manera oral, o mejor dicho, de manera hablada. Son las dos únicas formas en las cuales nosotros vamos a emplear la comunicación lingüística. ¿Y por qué? Porque vamos a emplear ahí un idioma, una lengua para poder comunicarnos, ¿ya? Por eso. Ahora, cuando hablamos de la comunicación no lingüística, vamos a hacer referencia al tipo de comunicación cuando nosotros vamos a usar cualquier otro tipo de signo o de señales, ¿sí? Que no estemos usando ni la escritura ni la oralidad, mejor dicho, ni el habla para poder comunicar. Cuando nosotros vamos a emplear ese tipo de comunicación va a ser la comunicación no lingüística, porque no usamos ni la escritura ni la oralidad para poder comunicarnos. ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar diferentes formatos o diferentes tipos para comunicarnos. Por ejemplo,
el hecho de usar los colores, de usar los sonidos, de usar algún tipo de imagen, ¿ya? Ahí estamos usando la comunicación lingüística. Digo, la comunicación no lingüística. Por ejemplo, la comunicación, un claro ejemplo de ello es el semáforo, ¿cierto? Hay una comunicación entre el semáforo y mi persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me guío de los colores para poder comunicarme, ¿ya? Para poder comunicarme, para poder entender o sobreentender qué es lo que yo tengo que realizar al momento de encontrarme frente al semáforo, ¿cierto? Y ahí no hay una persona que esté hablando o que me esté manifestando lo que yo tengo que realizar, sino simplemente me guío a través de los colores. ¿Sí? Y también sucede, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos haciendo deporte y tenemos a un árbitro, ¿cierto? El árbitro normalmente no se pasa todo el partido manifestando en voz o de manera escrita lo que los jugadores deben de realizar, ¿cierto? Sino simplemente lo realiza a través de los sonidos. Y también, por ejemplo, el policía, ¿no? Dirige o indica lo que debe realizar el chofer con el sonido del silbato. ¿Ya? Entonces nosotros muchas veces vamos a comunicarnos también a través de los colores, a través de gestos también, sin necesidad de hablar, ¿no? Por ejemplo, si a mí algo me incomoda o algo no está acorde a lo que yo deseo, voy a cambiar o mostrar algún tipo de gesto. ¿Cierto? No lo voy a realizar de una manera en el que voy a manifestar a través de la oralidad o a través del habla, sino a través de gestos, ¿cierto? Por ejemplo, yo o ustedes también muchas veces no han necesitado manifestar de manera escrita o hablada que se encuentran tristes o que se encuentran incómodos, ¿cierto? Simplemente van quizás con un rostro desencajado y ya las otras personas se van a dar cuenta de que está sucediendo algo, que no te encuentras muy bien, ¿cierto? O por ejemplo, cuando estás enfermo, ¿cierto? Cuando estás enfermo, normalmente, ¿qué sucede? Muestras un rostro decaído, ¿sí? Pero no lo manifiestas, ¿no? No vas por la calle o por los amigos manifestando de que te encuentras delicada de salud. Entonces, ese es un tipo también de comunicarnos, ¿no? De manera no lingüística, cuando no hacemos uso ni la escritura ni la oralidad, ¿ya? Ahora, esos son los dos ejemplos más exactos o más, se podría decir, más usados, ¿no? Que muchas veces nosotros caemos en el hecho de ponernos en duda sobre las definiciones, porque no solamente existe un nombre, ¿sí? Para cada uno de los tipos de comunicación, sino existe más de uno, ¿cierto? Por ejemplo, a la comunicación lingüística también le llamamos comunicación verbal, que es la misma definición, son las mismas características, ¿ya? Y lo mismo sucede con la comunicación no lingüística o también llamada no verbal, ¿sí? Son ambos formatos que nosotros vamos a emplear para poder comunicarnos, ¿ya? Entonces es la misma definición, así que no haya dudas cuando, por ejemplo, en una práctica o alguna persona te pregunte, ¿no? Te diga, ¿qué entiendes por la comunicación no verbal? Entonces te están preguntando de la comunicación no lingüística. Es lo mismo, ¿sí? Y luego hablábamos sobre el tipo de comunicación según la cantidad de personas, ¿cierto? Decíamos que cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, o mejor dicho, esos comentarios, o mejor dicho, esa conversación que surge a modo de reflexión, en formato de monólogo, nosotros le vamos a llamar intrapersonal. ¿Por qué? Porque no va a haber más de dos personas hablando, sino va a haber solamente una persona. Es la comunicación que tú realizas contigo mismo. También se le denomina comunicación intrapersonal. Y cuando nosotros vamos a tener a otra persona con quien vamos a conversar,
¿sí? O haya más de 2 personas, ahí le vamos a llamar comunicación interpersonal, ¿sí? Entonces, esos dos formatos va a ser dependiendo la cantidad de personas en las cuales son involucradas, ¿no? Que también se les puede denominar, ¿sí? Bidireccional y unidireccional, ¿cierto? De cómo es que se está enviando el mensaje, si es que hay un intercambio o no de información. ¿Ya? Entonces, eso hemos trabajado la semana pasada, ¿sí? Hay que estar un poquito más atentos respecto por qué. Porque cuando nosotros vamos a tocar los temas de comunicación, cada uno de ellos se van a relacionar, ¿sí? Se van a relacionar, pero van a tener, ¿sí? Diferencias y van a ser complementarias, ¿sí? Cada uno de los temas se complementan uno tras otro respecto al tema, ya que todos los temas son complementarios, ¿sí? Ahora, entonces, ¿para qué les hice este recuento? Porque el día de hoy vamos a seguir hablando respecto a qué es la comunicación, pero vamos a hablar sobre ya ese formato que nosotros empleamos, ¿no? Mejor dicho, que cuando nosotros nos comunicamos con otra persona, ¿sí? O dentro de de un evento y tenemos a un grupo de personas con las cuales nos estamos comunicando, vamos a emplear un proceso, ¿ya? Un proceso en el cual dentro del área de comunicación a cada una de las personas se nos denomina con un nombre en específico, ¿ya? Pero esta comunicación, como bien es cierto, dijimos la semana pasada, eh, van a tener ciertas deficiencias, o mejor dicho, que si es que no se sigue con los principios y con las características que tiene la comunicación, no vamos a lograr tener una comunicación eficaz, ¿ya? Entonces, recordemos que la comunicación va a significar o se puede definir con el hecho de informar, ¿no? Comunicar conocimientos nuevos, ¿ya? Los conocimientos nuevos que nosotros vayamos a impartir hacia la otra persona. Ahora, ¿por qué es importante o por qué consideran que es importante que nosotros manifestemos conocimientos nuevos y no informaciones que quizás se pueda que ya pueda conocer la otra persona? ¿Por qué considero? A ver, ¿quién me puede manifestar ello? David, Discúlpame, ¿me podría repetir la pregunta? Discúlpame. a ver, les decía, ¿por qué consideran ustedes o por qué creen que al momento de comunicarnos nosotros debemos de manifestar conocimientos nuevos y más no conocimientos que ya la otra persona ya conozca? ¿Por qué consideran ello? ¿O por qué creen que se considera ello? Porque acá que nos dice que cuando nosotros nos vamos a comunicar, debemos de tener en cuenta que informar supone comunicar conocimientos nuevos. ¿Por qué creen ello? Porque no tiene algo,
que sea que esté bien informado o que esté bien mm, completo, se podría decir. A ver, cuando nosotros mencionamos y decimos que al momento de comunicarnos cumplimos con 4 principios, ¿cierto? 4 objetivos netamente importantes que todo proceso, o mejor dicho, que todo acto comunicativo debe de tener. ¿Por qué? Porque si es que yo no cumplo con esos principios, con esas características, yo no voy a lograr tener una comunicación eficaz. ¿Ya? Una comunicación que sea comprensible, mejor dicho, entendible, ¿ya? Ahora, decimos también por ello que el hecho de informar va a suponer el de enviar conocimientos nuevos. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, vayas a enviar una información que no conoces o una información que ya la otra persona, mejor dicho, ya, disculpen, mejor dicho que la otra persona ya lo conozca, no te va a tomar importancia, o sea, no te va a manifestar esa importancia que se debe de tener durante una conversación. Y yo sé que muchas veces nos ha pasado ello, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros ya contemos o manifestemos alguna información que ya la otra persona conoce, poco o nada le va a importar lo que nosotros estemos hablando y ahí se va a decaer la comunicación y no va a lograr ser una comunicación eficaz porque ya la otra persona conoce esa información. Entonces, cuando tú te vayas a comunicar y muchas veces sucede y involuntariamente, sin darnos cuenta, hemos realizado ello, ¿no? De que nos hemos comunicado dando informaciones nuevas, ¿ya? Dando informaciones nuevas, más no lo que ya se conoce. Ahora,
Hola. ¿Pero qué dice? A ver, los disculpen, tuve un pequeño percance. Sí, como les decía, cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación, sí, vamos a tener algunas perturbaciones, ¿sí? Algunas perturbaciones. ¿Qué son esas perturbaciones? Son aquellos efectos, mejor dicho, o ruidos que nosotros durante una conversación podemos tener, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vamos a estar conversando y pasa una moto, vamos a hacer una pequeña, va a provocarse una pequeña perturbación. ¿Cierto? Una pequeña perturbación en el que nosotros vamos a tener que volver a repetir la información. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy ahorita con ustedes comunicándome, pero en ese proceso de la comunicación que nosotros estamos teniendo, pasa, no sé, un pequeño megáfono con un ruido espantoso, el cual hace de que ustedes no me logren escuchar bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que volver a repetir la información. ¿Cierto? Para poder comunicarnos y lograr la comunicación. ¿Ya? Entonces, eso tiene por parte cuando nosotros nos vamos a comunicar. Ahora, en ese proceso de la comunicación vamos a tener una situación comunicativa, como les decía, ¿no? En el que a cada uno de nosotros se nos va a denominar con un nombre en específico, ¿ya? Se nos va a mencionar, vamos a tener una función, mejor dicho, ya que va a ser todo un proceso que nosotros no vamos a observar. Si nosotros no observamos, ¿dónde creen que suceda este proceso comunicativo? A ver, Catherine. Catherine. A ver, vi que varios estaban interactuando. A ver, deseo que participen ahora, chicos, para yo registrar su asistencia también. A ver, ¿quién vi que estaba? Tanner, Davy, Emanuel. A ver, ¿qué me pueden manifestar? Chicos, hay que hablar para todo, por favor. ¿Mm? Ahora, cuando nosotros, al momento de, por ejemplo, ahorita nos estamos comunicando, aunque ustedes no hablen, ¿cierto? Cuando nosotros nos vamos a comunicar, ¿cierto? Vamos a tener una situación comunicativa, mejor dicho, que es todo un proceso. Ese proceso que nosotros vamos a tener, no lo vamos a visualizar, o mejor dicho, no lo vamos a observar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sucede todo en nuestra mente. Ya todo sucede en nuestra mente. Vamos a tener a alguien que envíe el mensaje, a alguien que lo va a recepcionar, a alguien que va a comunicarse mediante un código, usando un canal, ¿sí? Y dentro o en un ambiente, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos va a cumplir una función en específico dentro de todo acto o proceso comunicativo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el mensaje va a ser el conjunto de signos lingüísticos que se van a basar mucho en reglas, ¿sí? Esas reglas ya son basadas de cada idioma, ¿no? Que nosotros ya sabemos cómo comunicarnos, cómo es que debemos usar el mensaje, o mejor dicho, las palabras, en qué oportunidad la debemos de usar, en qué oportunidades no. ¿Cierto? Entonces, ese es un primer elemento. El mensaje es la información concreta que envía una persona a otra, ¿ya? Luego tenemos a un emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es la persona que va a iniciar la conversación y va a transmitir la información. Pero aparte de iniciar y transmitir la información, vamos a tener que el emisor va a codificar el mensaje. ¿Qué quiere decir va a codificar? Es quien va a crear, elaborar el mensaje, ¿ya? Va a ser quien va a crear y elaborar el mensaje. Ahora, el emisor normalmente se va a caracterizar por tener una intención comunicativa,
¿ya? Una intención comunicativa, es decir, voluntad para transmitir una información. Pero en ese hecho de que el emisor es la persona quien va a crear el mensaje, mejor dicho, que va a enviar el mensaje, antes de enviar el mensaje, ha tenido que crear ese mensaje. Pero esa creación ha sucedido solamente en su mente, porque nosotros no agarramos y decimos, ¿sabes qué? Allá, esto le voy a manifestar a tal persona, así voy a conversar. No, no hacemos, todos es espontáneo y ahí se cumple una de las características de la comunicación, ¿no? Que cuando nos dice que la comunicación es espontánea. Entonces, eso sucede, codifica el mensaje, crea el mensaje para ser enviado. Si tenemos a una persona quien va a enviar, inicia la conversación, vamos a tener a alguien quien lo reciba, quien recepcione la información. Y así como el emisor codifique el mensaje, que es crear el mensaje, vamos a tener a un receptor que va a decodificar, ¿ya? Que es la interpretación del mensaje, que va a interpretar el mensaje. El hecho de que el receptor decodifique significa interpretar el mensaje, porque ustedes, ¿qué están haciendo ahora, por ejemplo? Yo les estoy manifestando la información. Yo les estoy brindando la información, pero al llegar a ustedes, ¿sí? Al llegar a ustedes, ustedes están intentando interpretar lo que yo les estoy manifestando, mejor dicho, entender lo que yo les estoy manifestando. Entonces, pero eso ¿dónde sucede? También sucede en nuestra cabecita. Entonces, recuerden, el emisor codifica y el receptor decodifica, ¿ya? Ahora, y luego cuando nosotros nos vamos a comunicar, vamos a hacer uso de un canal. Pueden ser, hay dos tipos de canales, canal natural y canal artificial. Cuando nosotros hablamos de canal natural, ¿sí? Vamos a hablar cuando nosotros nos vamos a comunicar y nuestro mensaje va a viajar por el aire, ¿ya? Para la otra persona. Pero cuando hablamos de canal artificial es cuando vamos a usar un objeto que haya sido creado por el hombre que nos ayude a enviar nuestro mensaje. Por ejemplo, un papel, un libro, una laptop, un celular, qué sé yo, una pintura, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, tengo un familiar lejos, le mando un WhatsApp, me estoy comunicando a través de un celular, más no a través del habla, ¿cierto? Porque yo si hablo no me van a escuchar, por ejemplo, el familiar que tengo en Lima, ¿cierto? Entonces hago uso de un objeto para poder comunicarme. Y cuando yo hago uso de un objeto, ahí estoy empleando el canal artificial. Pero si yo solamente uso el habla y mi voz viaja por el aire, que se le denomina ondas sonoras, hacia la otra persona, estoy haciendo uso del canal natural, porque no estoy usando ningún otro objeto. ¿Sí? Y luego tenemos el código. ¿Qué es el código? Es la lengua, mejor dicho, el idioma que nosotros usamos para comunicarnos. Ya puede ser el español, el inglés. ¿Qué idioma manejas en el momento de comunicarte? Pero hay una característica del código en el que debemos de, tanto el emisor como el receptor, deben de usar el mismo código para que logren comunicarse. ¿Por qué? Porque si el código es distinto, no se van a lograr comunicar. ¿Qué quiere decir? Si yo hablo solamente español, ustedes solamente quechua, no me van a poder comprender lo que yo les estoy manifestando, ¿sí? Porque no hay manejo de esa lengua, ¿ya? Y por último tenemos el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es el lugar, el espacio donde se realiza la conversación. Ya ahora, cuando es una comunicación virtual, no vamos a lograr tener un contexto definido, ¿cierto? Mientras que si interactuamos en un mismo ambiente, ahí sí, por ejemplo, ¿no? La oración puede decirte, Lucía se encuentra en el mercado central con su amiga Patricia. ¿Cuál sería el contexto? Sería el mercado central, porque ahí es donde están conversando y ambos comparten ese mismo ambiente. ¿Sí? A ver, para poder pasar a un pequeño ejercicio. Tanner Pisuri Rodríguez, ¿puedes activar tu audio, por favor? Tanner.
Tanner, ¿o no está presente? Catherine Milagros. Aquí estoy. Catherine, a ver, para ver qué tanto has comprendido el tema. A ver, decíamos que el emisor es la persona quien envía el mensaje, pero aparte de enviar el mensaje e iniciar la conversación, ¿qué realiza? Para que el emisor pueda enviar el mensaje, ¿qué hace previamente? Expresa el mensaje o comunicado o comunicado. Ya, por eso, pero para que exprese, ¿qué es lo que realiza antes de ello? Para que ya manifieste el mensaje, ¿qué es lo que realiza? Un código. ¿Mm? No, 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 no. No, acá no tiene nada que ver el código. ¿Qué es lo que realiza el emisor para que pueda enviar el mensaje? Para que pueda enviar el mensaje. Antes de enviar ese mensaje, ¿qué ha hecho previamente? O mejor dicho, tú, cuando te quieres comunicar, ¿qué haces previamente? Llamar o en este caso pensar, o sea, qué es lo que le voy a decir exactamente, ¿no? Exacto, pensar. Entonces, ese proceso que tú haces de pensar es la creación de qué? Del mensaje. Del mensaje. Tú antes de enviar un mensaje, ¿qué haces? Creas el mensaje primero. Entonces, ese proceso de creación, ¿cómo se le denomina en el emisor? Receptor. No, 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 no tiene nada que ver. ¿Cómo se le denomina a ese acto, sí, de creación del mensaje? Mensaje escrito, Miss. No. Codificar. Les he manifestado, ¿cierto? Que les Sí. decía, el emisor codifica. ¿Qué significa codificar? Crea el mensaje antes de ser enviado. Y si el emisor codifica, ¿el receptor qué hace? Lo mencioné también. Decodifica, muy bien, David. Decodifica, el receptor decodifica. ¿Por qué? Porque tú como receptor, ¿sí? No solamente te quedas en el hecho de escuchar el mensaje, sino que haces, intentas interpretar, entender el mensaje para emitir una respuesta. Entonces, ese acto o ese proceso que tú tienes en el momento de querer interpretar lo que manifiesta la otra persona, se le denomina decodificación, ¿ya? El receptor decodifica, que es la interpretación del mensaje. No se olviden de ello, ¿ya? Y recuerden, hay dos tipos de canales, canal natural y canal artificial, ¿ya? Ahora, vamos a desarrollar este siguiente ejercicio, ¿sí? ¿Ya? A ver, un minuto les dejo para que lo lean y puedan interpretar el mensaje, o mejor dicho, el ejercicio, puedan interpretarlo y definirme quién es emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Está sumamente fácil este ejercicio. A ver, un minuto nada más. Y luego lo desarrollamos con mi persona.
Miss, una consultita. La respuesta lo vamos a responder si es emisor, receptor, mensaje, lo que está escrito, ¿no, Miss? Sí, sí, ahí me tienen que colocar quién es el emisor, quién es el receptor, pero de la oración, no de que me tienen que manifestar qué es el emisor, qué es el receptor, sino que ahí te doy una oración, ¿cierto? Un pequeño proceso comunicativo, una conversación, mejor dicho, en el que tú tienes que identificarme quién es el emisor, quién es el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. Ya está sumamente fácil. A ver, Davis me está respondiendo por el chat. A ver, en la oración que nos dice, María y Juan se encuentran en su casa, María le menciona a Juan que desea comprar una cocina. Ahora, ahí, David, ¿quién es el emisor en ese diálogo? María, ¿cierto? María es el emisor porque es la persona quien está iniciando la conversación. Muy bien, Catherine. Catherine Milagros. Voy, aquí estoy. ¿Quién es el receptor? Juan. Juan, ¿verdad? Ahí está sumamente claro. Muy bien, Catherine. Emanuel. A ver, Emanuel me dice, estoy un poco perdido. Ya, a ver, voy a dar una pequeña retroalimentación al final, ¿sí? A ver, Floriana Sayas. Floriana. Floriana Sayas. ¿Puedes activar tu micro o estás por el chat? ¿Me respondes, por favor, si es por el chat? O si no, activas tu micro. Bueno, me parece que no está. Anthony Ramos Cervantes. Anthony Ramos Cervantes. Bueno, me parece que no están ni Floriana ni Anthony. A ver, Emanuel, para que puedas entenderme, ¿sí? Nosotros hemos estado hablando sobre el proceso comunicativo, ¿sí? Que todo, en todo acto, o mejor dicho, en todo diálogo tenemos, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a comunicar, siempre hay una persona que le inicia, hay alguien que lo está recepcionando, hay un mensaje, ¿cierto? Hay un idioma que manejamos al momento de comunicarnos, enviamos también nuestro mensaje a través de un canal, de un medio, ¿sí? Y lo empleamos en un contexto, ¿ya? Ahora, entonces, ahí, el emisor hemos dicho que es la persona quien envía el mensaje, ¿sí? Es la persona quien envía el mensaje e inicia la conversación. Entonces, en esta conversación que yo les presento, tenemos María y Juan se encuentran en su casa y María le menciona a Juan que desea comprar una cocina. Ahí claramente está que el emisor es María, porque es la persona que está iniciando la conversación. Miss, el receptor es Juan, ¿verdad? Sí, el receptor es Juan. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice? María le menciona a Juan. Entonces, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a Juan. Entonces, el receptor sería Juan. Y el mensaje es que desea comprar una cocina, que María desea comprar una cocina. Ese es el mensaje. Y el código es el idioma que están usando tanto María como Juan. Como está escrito en español, entonces el idioma que ambos están manejando es el español. Ahí colocaría el español. Y el canal es el natural. Están usando el canal natural, mejor dicho, las ondas sonoras, porque ambos se encuentran en un mismo ambiente. Ya lo está especificando. Si no fuese el mismo ambiente, le diría, no, María llama a Juan, ¿sí? Y le está mencionando, le comenta que desea comprar una cocina, pero no, acá no lo está diciendo. Y canal sería entonces canal natural. Y contexto, como dice David, sería su casa, que están conversando, en su casa. Entonces, esa es la manera de desarrollar este tipo de ejercicios en el cual tú tienes que identificar el proceso comunicativo en el cual se están basando
ambas personas para poder lograr comunicarse, ¿ya? Para poder lograr comunicarse. Entonces, eso es lo que debemos de realizar. A ver, hasta aquí. Emanuel, ¿me lograste entender ahora sí? Sí, sí, ahora entendí. Ahora Gracias. sí, ¿verdad? No te preocupes. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a lo que acabamos de hablar? No, Miss, hasta ahí todo bien, Miss. Muy bien, muy bien. Espero sinceramente que me hayan podido comprender, ¿sí? Lo que les he manifestado. Hay que tratar de repasar un poquito, ¿sí? Respecto a lo que estamos hablando, ¿sí? Tienen ayuda y apoyo en el módulo también, pero también deseo participación de ustedes, chicos, por favor. Veo que en un momento participan, comentan, pero cuando se les hace una pregunta, ustedes no realizan la participación. Entonces, yo de esa manera registro la asistencia de cada uno de ustedes. Si ustedes no me responden, significa que no, que para mí no están durante la clase. Entonces voy a pedirles ese favor nada más, que participen. ¿Para qué? Para que la clase también sea un poco más dinámica y no sea solamente monótona, ¿no? En el que yo me pase, hablo y ustedes no opinan, no dicen nada. Si tienen alguna consulta, alguna duda, pregúntenme, para eso estamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar ahí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho y espero más participación, ¿ya? Yo registro la asistencia con participaciones, ¿sí? Con respuestas.